¿Qué pasó, Pumita? ¿No te da gusto verme? Escúchame, Puma. Estoy detrás del berebere. Si tú me ayudas a dar con él, yo te puedo ayudar para que te quiten los 4 años que te dieron por haberte estafado de aquí. 2 anillos de seguridad y muy armados. El berebere está dentro. Bueno, hay que deshacer estos 2 círculos con mucho cuidado y precisión. No quiero que se nos escape. Buena suerte, señores. ¡Alto! ¡O me los quiebro! ¡Órale, al piso, cap! ¡Cuenta las armas! Tengo que reconocer que mis socios eran unos subnormales. Eres la más grande, profesor. Es el precio que pagué por la exclusividad del mercado. Y la tendrás. Disculpe, jefe. ¿Cómo está el dedo? Vamos a empapelar toda la ciudad. Roxana Rodiles, vamos a por ti. Ahora mismo están llegando refuerzos de Ourense y A Coruña. Les pido, por favor, máxima colaboración con ellos. ¿Entendido? ¿De cuántos hombres estamos hablando, señor? Vamos a triplicar el pie de fuerza. En Vigo nunca se habrá visto tanta policía junta. Yo no sé ustedes, señores, pero a mí Roxana Rodiles me tiene hasta los Y cuando tocan a uno de mis hombres, entonces me lo tomo como algo personal. Mañana todas las calles de Vigo amanecerán empapeladas con su rostro. Vamos a vigilar el puerto, el aeropuerto, todas las salidas de la ciudad, ¿entendido? Todas las salidas de la ciudad. Tenemos una muy buena pista de uno de sus hombres. Así que, señores, vamos a por ella. Vamos. Mira nada más a quién tenemos aquí. ¿En dónde dejaste a tu patroncito, mi querido habanero? Seguramente está con tu jefa, ¿no? Esa me la debías desde España. Escúchame bien. Si no te quiebro aquí mismo, es porque tú y yo no somos iguales. Te voy a mandar al refundir al mismito infierno, cabrón. ¡Llévenselos! Por los lados del río no hay rastros del berebere. Tampoco aquí en el rancho. Vamos a parar a ver qué dice Diego. Alejandro, ¿me copias? Te copio. Ya peinamos el lado sur. El berebere se fumó, se peló. ¿Cómo le haces a ese cabrón para siempre pelarse, Búscalo. No compa. Federales. En cuanto sepas algo más, me hablas en caliente. Confirmado. La chota apañó el rancho del berebere. De él no se sabe nada, pero le agarraron algunos hombres. Pues mientras no le agarren la lana. Es que solamente a él se le ocurre esconderlo ahí mismo en el rancho. Yo se lo dije, pero pues no me hace caso. Y ve ahora. Ya, Javier, deja de hacer numeritos. Tú de esto no sabes nada. Sí, ya sé que tomas al berebere, pero es un idiota, pa. Ya se te olvidó lo que pasó en España. Dije que no es momento de hacer reproches. Es idiota, como tú lo llamas. A él le debemos todo esto, lo que tenemos ahora.
Si nosotros a él no lo necesitamos, nosotros pudimos haber hecho el cártel sin él, nosotros solos. Nosotros. Por favor, Javier. Yo ya estoy viejo. ¿Y tú? Tú no sirves más que para leer y para jugar con esa computadora tuya. Hola, hola. Hola, amor. ¿Y esas caras? ¿Pasó algo? La chota le cayó al berebere. ¿Qué? No manches. ¿Y cómo o qué? No tenemos más detalles. ¿Te tardaste un resto, mija? Sí, mi amor. Discúlpame. Me distraje en el gym haciendo cardio y luego me puse a escuchar unas rolas y me di un masaje. La próxima vez me hablas. No quiero que mi mujer ande por ahí sin reportarse. Ujú. Puma solo hay una, llega ya del salva y se va para pelear. Sucesos de la vida no les tocará. Está allá adentro y está sola. Órale, mi chula. ¿Cómo vas? No te me achiques, ¿eh? No te preocupes, mi mariscala. Soy experta domando gatitas. No les tocará, bendición de la gente y no marcha para atrás. Por andar en malo paso, la prisión conocerá. No se deja ya de nadie, todo igual le da. Anda bien rayada, bien blanco salva. La ministra de Defensa y el ministro del Interior se pronunciaron esta mañana sobre el caso de la mexicana Roxana Rodiles, conocida con el alias del Profesor. ¿Le puedes subir al volumen, por favor? Su captura es una prioridad para el gobierno español, dijo la ministra de Defensa. Por su parte, el ministro del Interior dejó claro que Rodiles debía responder por las heridas a los oficiales de policía, además de sus operaciones con el tráfico de estupefacientes. ¡Soltame que te fue la que empezó! ¡Soltame que me atacó a traición! ¡La voy perra, la voy a abrir el canal! Ay, ya cállate, gato de quinta. Entiéndelo, aquí no eres nadie. No puedes venir al alborotar el avispero a la chica. ¡Caña las dos! Adentro. Ladia, no, por favor, no me dices. Yo te prometo que no... Tú no me prometes nada. Mariscala se entere. ¡Puma! Escúchame bien. Yo misma te voy a sacar las vísceras con mis propias manos en cuanto salga de aquí, cabrón. ¿En qué celda quieres que te ponga esta? En ninguna. ¿No ves que está toda madreada? Ya va a la enfermería. Pero ella... Pero ella va donde yo diga. ¿O se te olvida quién manda aquí? Órale. Todo un placer. Soy Martín. Ahorres el saludo y las formalidades. También la presentación. Ella ya me dijo quién me iba a recibir. Roxana está ansiosa por su visita. ¿Usted va a estar en la reunión?
Soy parte de la sociedad. Hay cosas que su ex jefe Horacio tenía ya muy claras y que, viéndolo a usted, creo que es necesario reiterar. No me gusta que nadie opine sobre lo que yo hago. Ella paga mis honorarios y puede decir que prefiere. Usted, para mí, es lo mismo que nadie. Espero que no lo tome personal. Para nada. Si tiene una idea que considera maravillosa, le aseguro que a mí ya se me ocurrió. Y si no la he dicho, es porque la descarté. ¿Es usted siempre tan directa? Aún no he visto nada. Adelante. Gracias. No esperaba encontrar un lugar así en medio de una zona tan desangelada, rodeada de fábricas y bodegas. Me da gusto volver a verte, Lisa. Igualmente, querida. Adelante. Supongo que estarás enterada de las últimas noticias. Las declaraciones de los ministros. Sí, ya las escuché. Eso sí, y las entradas y salidas a la ciudad bloqueadas, los puertos y el aeropuerto vigilados. Estás rodeada. Justo por eso hubo que cambiar el plan. Ya no vamos a salir por mar hasta Marruecos. Iremos por tierra a Francia. ¿Un vinito? No, gracias. Para mí es igual, pero no veo cómo eso puede facilitarte a ti las cosas. Ya lo tengo solucionado. Lo importante ahora es saber cómo van las negociaciones. Lo que piensen los jueces no importa. Lo que importa es lo que piense el gobierno. Y ese se mueve por encuestas, no por leyes. ¿Eso quiere decir que si logras que la opinión pública, por lo tanto el gobierno, se convenzan de tus buenas intenciones, todo va a ser más fácil? Y eso depende de lo que Roxana entrega a cambio. Si le estoy siguiendo. Sorprendentemente. Eso no me preocupa. Ya Alan me está confirmando los datos sobre las rutas y los proveedores. Siendo así, podemos lograr una muy buena negociación. Eso sí, todo depende de que logres salir de España, porque si te agarran aquí, los españoles jamás van a querer negociar. Y vas a acabar en la cárcel. Lo sé. Te veo en Francia. Mándame el lugar del encuentro. Y, por favor, cuídate mucho, porque esta reunión aún no me la pagas. Haré. En cuanto mis hombres tengan todo listo, nos vamos. La acompaño. Despacito, Geo. Te voy a decir algo, Eladia. Al tiro, no sos mi tipo, ¿eh? Así que si querés algo conmigo, estás perdida, loca, ¿me entendés? Yo no le hago a eso, Puma. Ah, no. Lo que yo sepa, nunca te he caído bien como para que me salves de la celda de castigo. ¿Qué te traes, Hago lo que me toca hacer. Más bien, tú no deberías estar metiéndote en broncas, ¿no crees? Pórtate bien. Recién llegas y mira nomás en las que andas. Tenla aquí un buen rato, hasta que se sienta mejor. Objetivo ubicado.
Buenas. ¿Y te puedo molestar con unas toallas femeninas, por favor? Sí, claro. Ha tomado compresas para la mujer y sigue buscando más cosas. Cambio. No, sigue dentro. Nosotros estamos preparados para cuando salga. Obviamente le está haciendo los mandados a las Rodiles. No, si te digo que esa mujer es bastante buena en su negocio. A ver, ¿cómo está eso de que dan con Ricardo Medina y yo no estoy allá? Yo, en cambio, prefiero tenerte lejos. Ayudas más sin estorbar. Con un océano de por medio. Manténme informado, por favor. Y en cuanto des con ella, quiero ser el primero en enterarme. Cuenta con ello. El objetivo está saliendo.